Leemos: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan ese culto, limpios una vez, no tienen ya más conciencia de pecado. Pero los sacrificios de cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como está en el rollo escrito de mí, diciendo primero: sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron las cuales se ofrecen según la ley. Y diciendo luego: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quita lo primero para establecer esto último. Esa es la voluntad: somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo que Jesucristo hecho una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, y aquí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho esto: este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade: nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos pues firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Siéntese, hermanos. Hay una serie de lecciones importantísimas en todo Hebreos respecto a lo que realmente significó la ley, porque lamentablemente muchas personas piensan que al seguir el judaísmo tradicional hay salvación, lo cual es un gran error, porque era algo muy temporal, muy parcial y pues muy limitado. Y todo el libro de Hebreos, el escritor dice claramente, esas cosas tienen un límite. Y bueno, hay algunas personas que incluso son muy ritualistas. Los ritualistas son aquellos que piensan que por una ceremonia ya se acercan a Dios. No un cambio de corazón, sino ir a una reunión, presentarse a un bebé, o cuando se casan en la iglesia y nunca regresan a la iglesia y ya tienen su ceremonia. Esos son ritualistas, ¿no? Entonces el Antiguo Testamento estaba lleno de personas ritualistas que decían: como ya hice el sacrificio, pues ya estoy cerca de Dios, ya ofrecí por mi pecado y ya estoy bien. Pero hermano, eso es como muy limitado, porque realmente no había un cambio de corazón. Tenemos aquí entonces muy claramente cómo el sacrificio de Cristo sí quita el pecado. O sea, nos hace alejarnos de la tendencia pecaminosa y nos da la libertad de la culpa también. Somos libres de la tentación y de la culpa cada día. No que ya tengamos una victoria, que nunca haya tentaciones, pero sí estamos con la bendición de poder tener la victoria sobre el pecado. Ahora, recordamos muy bien que esta epístola está escrita para Alejandría, una capital importante en ese momento de la cultura griega, capital de Egipto en ese momento, poderosa, una biblioteca, el Faro de Alejandría, ¿no? Tenían muchos valores culturales, pero entonces los cristianos en Alejandría tenían la tentación de alejarse de las cosas de Dios, pensando en la filosofía griega, que era muy fuerte en ese momento, y tenemos entonces que aprender una lección, no por un lugar o por un faro tan bello que puede ser una de las 7 maravillas del mundo antiguo, o una ciudad bonita. Tenemos todo, gracias a Dios. A pesar de esas cosas o sin esas cosas, lo que tenemos es salvación en Cristo. Y que no nos apartemos, porque era la tentación de los lectores de esta carta. Entonces vamos a hablar claramente, hermanos, de
algunas 3 evidencias de por qué es superior el sacrificio de Cristo. Que ya no por una ceremonia o un templo o un ministerio o un lugar al que vayamos vamos a tener un cambio. Eso es también idea ritualista. Nosotros tenemos un cambio de corazón porque estamos en Cristo. Y dice aquí entonces que la primera evidencia es el sacrificio mismo. El sacrificio del Antiguo Testamento es infinitamente menor que el gran sacrificio de Cristo. Dice el 10.1, porque teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente, hacer perfectos a los que se acercan. Entonces sí tenía una función didáctica. Dice muchas veces es como un ayo. Recuerdo un maestro en la infancia para los niños que enseñaba, que educaba, que cuidaba con médicos y con una buena alimentación a un niño. O sea, le ayudaba. Pero una vez que ese niño crecía, ya no necesitaba ese ayo. Igual para nosotros ya no necesitamos la ley. Gracias a Dios somos libres de eso porque tenemos a Cristo. Y dice aquí claramente la sombra. Una palabra clave aquí es sombra. En varias ocasiones dice limitado, parcial, espacio, tabernáculo, y ahora dice sombra. O sea, una sombra no es la realidad, es el reflejo de la realidad, pues que se produce por la acción del sol, pero no es la realidad. Y dice aquí claramente entonces, esta ley era como una sombra de lo que había de venir. Dice el 10.2, de otra manera cesarían de ofrecerse los que tributan ese culto. Limpios una vez, ya no tendrían conciencia de pecado. Entonces, hermanos, nadie que haga un rito tiene limpio el corazón. Porque aunque haga el rito, no es limpio su corazón. El rito puede ser bonito. De hecho, muchos cristianos somos muy ritualistas, ¿no? En nuestra reunión, en las cosas que hacemos para Dios, nos sentimos edificados. Pero no por esto que hacemos somos salvos. Realmente lo hacemos porque nos edifica, pero no nos lleva más cerca ni más lejos de Dios. Ya estamos cerca si tenemos el sacrificio de Jesús en nuestro corazón. Si confiamos en Jesús, tenemos entonces perfecta salvación. Dice el 10.3, estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. O sea, en la misma connotación de lo que se hacía con las ceremonias judías, se estaba recordando el pecado. Ya no eran libres de él permanentemente. El día de la expiación, recordamos el día de Yom Kippur, en hebreo actual, era derramar sangre. Y derramar sangre pensando que cubría el pecado de la nación por un año. Y al año siguiente otra vez tenían que hacer ese sacrificio. Entonces no era perfecto, no era completo, no era absoluto. Era algo muy parcial. Entonces dice aquí, aún en su misma definición, la ley recordaba el pecado. Por eso nosotros somos pecadores redimidos. Ya estamos en Cristo y tenemos que aprender cómo el pecado hay que batallar con él, pero por la gracia de Dios podemos tener victoria sobre él por la obra de Cristo derramada en nuestro corazón, la sangre de Jesús que nos lavó. Dice el 10.4, porque la sangre de los toros y los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Entonces esto es muy importante, porque todo el Antiguo Testamento se pensaba que por esa sangre se quitaba el pecado. Pero los judíos se dan cuenta que no era así. Cada año, el día de la expiación, y cada pecado que se cometía tenía que hacerse otro sacrificio. Por eso cuando Juan el Bautista presentó a Jesús, dijo, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea, Él es el que mandó Dios, pero no es quitar el pecado por un momento, sino el pecado del mundo puede ser quitado por la sangre de Cristo. Y eso es muy importante, ¿no? Porque la sangre de esos toros y machos cabríos era algo pues grotesco, muy ilustrativo, pero fue temporal. Gracias a Dios ya no tenemos que ser ritualistas, no porque vamos a un lugar o una ceremonia ya estamos bien. Es nuestra vida transformada cada día por la obra de Dios para que sigamos siendo personas justas. Como dice en su palabra, que seamos la sal de la tierra y la luz del mundo. Y eso no es fácil, porque hay que ser opuestos a lo que el mundo dice. No estamos a favor de la falacia, de la idolatría, de la mentira. Tenemos que estar en contra de toda esa injusticia y entonces estamos reflejando lo que Dios hizo de nosotros. Dice el 10.5, por lo cual con el rey del mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, más me preparaste cuerpo. Es una alusión a Salmos. Es importante que Jesús le dice el escritor a Dios, no quieres una ofrenda o sacrificio, pero me preparaste un cuerpo. Y ahí tenemos una palabra profética, es el cuerpo de Jesús preparado para salvación. No era el cuerpo del escritor, es el cuerpo de Cristo. Sacrificio
y ofrenda, ¿no? Que hiciste. O sea, ya no hay que estar haciendo esos sacrificios. Lamentablemente, como cultura mexicana, ¿cuánta gente hace sacrificios? Piensa que con sacrificios se acerca a Dios y van y hacen algunas cosas, ahí prometen, se sangran, se golpean y piensan que está bien. Hay una gran ignorancia de la obra de Dios. No hay ya que estar buscando esas cosas. Tenemos la sangre de Jesús derramada por nosotros. Y dice el 16, holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Las 5 ofrendas levíticas no agradaron a Dios. Eran temporales, eran ilustrativas, pero no hay en ellas la efectividad de quitar el pecado del corazón. Ese pecado del corazón se quita hasta que llega Jesús. Cuando llega Jesús, erradica el pecado de nuestra vida y seguimos batallando con él, pero tenemos victoria. Por la gracia de Dios hay victoria sobre el pecado en la sangre de Jesús. Dice el 17, entonces dije, he aquí vengo, Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Otra vez suena Salmos y dice claramente, bueno, Señor, vengo como está escrito de mí. ¿Sabe que Jesús no es improvisado? En el plan perfecto de Dios ya estaba previsto que viniera el Salvador. Algunos piensan que en el Antiguo Testamento Dios preparó las ofrendas, como el pueblo falló, entonces Dios ideó la idea de Jesús. ¿Y sabe que Dios nunca hace eso? Ya en la mente Dios sabía que Israel iba a fallar y sabía que la efectividad del pecado vendría solamente a través de Cristo. A Dios nadie nos sorprende, ni nosotros, ni el diablo, ni ninguna cosa. Dios tiene un plan perfecto. Y por eso dice aquí, en el rollo está escrito de mí, palabra profética de Jesús. Recuerde que varios salmos son proféticos y dice ahí, me estás preparando cuerpo y no hay sacrificio. Yo vengo para hacer tu voluntad como está escrito de mí. Y cuando Jesús murió esa noche en Getsemaní dijo, yo no quiero la cruz, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Jesús obedeció al 100%, no un día ni un evento, su vida, su sangre, murió por nosotros. Entonces en Jesús se cumple perfectamente toda la ley. De manera que tenemos como cristianos que entender cada día. Y en esa comparación decimos, bueno, ya no voy a ser ritualista. Yo sé que el rito es bonito, la alabanza, la reunión, los hermanos, los servicios, todo es muy lindo, pero eso no nos acerca a Dios. Estamos cerca porque tenemos la sangre de Jesús en nuestro corazón. Y todo lo que hacemos es resultado de que ya somos salvos. Porque entonces tenemos ahí que no sustituir la gracia de Dios. Quien quiera hacer un sacrificio está menospreciando el gran sacrificio de Cristo. La gente que dice, ofrécele tu dolor a Dios y haz algo para Dios que te cueste, esfuérzate más. Hermano, el esfuerzo es necesario, pero no es nada que nos acerque a Dios. Nos esforzamos por la gracia de Dios, pero no necesitamos que nadie más nos acerque. Tenemos un gran sumo sacerdote. Y la dinámica del Antiguo Testamento era didáctica. Enseñaban el pecado desde el Génesis hasta Malaquías. Todo el pecado. Ahí están 613 pecados. Esto es pecado, esto es pecado, esto es pecado. Hace falta la obra de Dios para quitar ese pecado. Y cuando Pablo escribe ahí en Romanos, que habla mucho del pecado, la catedral de la salvación, Romanos dice, lo bueno que quiero no hago, sino lo malo, lo que no quiero lo hago, hasta que estoy luchando cada día espiritualmente para que la victoria de Dios se dé en mi vida. Y el sacrificio de Jesús es único. Nunca nos vamos a sacrificar por nada. No sé si se ha fijado que los cristianos no usamos ya la palabra sacrificio, porque es que yo quiero hacer un sacrificio para Dios. Sé que me cuesta mucho y Dios ve mi sacrificio y mi dolor. No, tenemos dolores y aflicciones, todos, pero no nos acercan a Dios, ni sustituyen a Dios, ni sustituyen la obra de Jesús. Gracias a Dios, el gran sacrificio, perfecto, absoluto, eficaz, ya fue hecho. Dice aquí, esta sangre de cabríos y de toros era parcial, era ilustrativa, pero la sangre de Jesús, que se derramó hace 2000 años, es totalmente eficaz. Y el mundo está muy atrasado de noticias, ¿no? Quieren una nueva religión, nuevas metodologías, nuevos conceptos. No están viendo que ya la gran obra fue hecha. Y a los que nos toca predicarlo, eso somos nosotros. Digámosle al mundo, ya el gran sacrificio fue hecho. Que Dios haga algo por mí, ya lo hizo. Mandó a su hijo murió en la cruz y nada más ahora el resultado es la salvación que tenemos por la obra del Señor. La segunda evidencia de superioridad de Cristo es la santificación. O sea, Jesús sí nos hace santos.
¿Se ha fijado que la Biblia nos llama de muchas maneras a los creyentes? No nada más somos cristianos, que de hecho al principio era una forma así como peyorativa de referirse a ellos. Hay algunos títulos: creyentes, hijos de Dios, salvos, redimidos, el cuerpo de Cristo. Y dice aquí, los santos. Nosotros somos santos por la obra de Jesús. No por ningún mérito nuestro, sino por la obra de Jesús. Dice el 18, diciendo primero: sacrificio, ofrenda y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. O sea, cuando los escribió Hebreos, años 70 al 100 después de Cristo, todavía se hacían sacrificios. Todavía los judíos iban al templo a hacer sacrificios. Pero dice que esto no es eficaz. Ya no se tiene que estar haciendo ningún sacrificio, ninguna ofrenda, porque sería como quitarle la gloria a Jesús. Ya tenemos el gran sacrificio hecho. Y dice: no quisiste más sacrificios. Y recuerda usted, años 70 después de Cristo, cuando Tito, general romano, destruyó Jerusalén, derribó el templo. Ya no había más sacrificios. Ya no había lo que ellos pensaban que los acercaba a Dios, pero no recordaban que 40 años atrás, 30 años atrás, Jesús dijo: este templo será destruido, pero no van a ser siempre gente cercana a un lugar, sino hasta que de veras en su corazón nazca la fe, creyendo en Jesús, quien es el gran tabernáculo para nosotros, o sea, es nuestro gran templo. Dice el 19, diciendo luego: he aquí vengo Dios para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. Cuando Jesús, otra vez en Salmo, se dice: vengo a hacer tu voluntad, ya no van a hacerse los sacrificios. Esos sacrificios van a ser quitados. Y gracias a Dios, en nuestro corazón ahora tenemos a Jesús como Salvador. Tenemos la gran obra de Dios hecha a favor de nosotros. Jesús murió por nosotros, derramó sangre por nosotros, y ahora tenemos nosotros que estar cada día buscando su perfecta voluntad y que Dios haga lo que quiere en cada uno de nosotros. Dice 10:10, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecho una vez para siempre. Fíjese que no dice vamos a ser santificados, dice somos. Es un presente perfecto. O sea, ayer Dios nos santificó, hoy Dios nos santifica y mañana Dios nos va a santificar si no nos apartamos de Él. O sea, la santificación es un proceso complicado, porque algunos piensan que el santo nunca peca, que nunca falla. Y sí, fallamos y pecamos, pero tenemos que arrepentirnos. Y cada vez que fallemos, hermano, acercarnos más a Dios, corregir conductas, pero acercarnos a la santidad es una obra que solamente Dios puede hacer, con su palabra, con su espíritu, con la obra perfecta de Dios para nosotros. Y entonces ese sacrificio perfecto, hecho para siempre, ya se aplica a nuestra vida. Y luego habla de los sacerdotes, 10:11. Ciertamente, todo sacerdote está cada día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Entonces, si el sacrificio de un cordero o de un macho cabrío o de un toro quitara el pecado, la gente hubiera dejado de pecar. Y lamentablemente, aunque hacían sacrificios, seguían pecando. Por eso dice aquí, entonces, esa sangre no fue eficaz. No era la sangre del Hijo de Dios. Que recuerde, es el Hijo de Dios, su sangre, la que nos da la perfecta salvación. Y entonces entramos en un proceso de santificación. Dice 10:12, pero Cristo, habiendo hecho una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se sentó a la diestra de Dios. O sea, esto de sentarse a la derecha es muy importante, habla de igualdad. Para nosotros, sentarnos en cualquier lugar junto a alguien no tiene ningún significado, pero para los judíos, que alguien se sentara junto a una persona era total aceptación, o era igualdad. Por eso cuando dice aquí, el Hijo se sentó junto al Padre, el Hijo tiene la misma autoridad, la misma gloria que la que tiene el Padre. Entonces Jesús es igual al Padre. Y dice, está sentado a la diestra del Padre, pero desde ahí intercede por nosotros. Desde ahí hace una obra perfecta, y entonces tenemos la bendición también de que con un sacrificio quitó nuestros pecados. De manera que cuando batallamos con el pecado, ahorita veremos eso enseguida, tenemos que decirle al Señor: yo sé que no puedo, yo sé que lo malo está en mí todavía, pero por la sangre de Jesús tengo una obra de perdón. Tengo entonces la salvación en el nombre de Jesús. Y dice el 10:13, de ahí en adelante está esperado hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Los judíos a los que Jesús les predicó pensaron que muy pronto se iba a acabar la historia. ¿Cuántos han dicho eso, no? ¿Se va a acabar el mundo? Todavía no, falta mucho, según por lo menos la venida de Jesús y el milenio, ¿no? Para nosotros, pero hace 2000 años los cristianos ya pensaban y decían, bueno, ya Dios viene pronto, Jesús nos va a llevar. De hecho, Pablo habla de eso, ¿no? Dice, algunos dicen que ya Jesús vino,
están equivocados, no ha venido hasta que venga el anticristo y la gran tribulación y luego venga el milenio. Dice, entonces veremos la gloria de Dios con Jesús aquí en la tierra. Pero mientras no suceda esto, no ha venido. Y gracias a Dios, Dios no se tarda. Recuerde, Dios es perfectamente puntual. Él no se tarda, porque dice, algunos piensan que se tarda, pero está teniendo tiempo para que tengamos misericordia. Si hubiera Jesús venido hace 2000 años, nadie hubiera nacido. ¿O alguien aquí tiene 2000 años, hermano? ¿O alguien parece de 2000 años? Bueno, déjalo ahí, mejor lo dejamos. No, gracias a Dios, 2000 años, la gente ha seguido la historia hasta que llegamos a Jesús y entonces tenemos la perfecta salvación. Está esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. ¿Quiénes son sus enemigos? El diablo, los demonios y toda la gente que se opone a las cosas de Dios. Los que abiertamente, humanos, que abiertamente han sido satanistas, son enemigos de Dios. Pero van a ser puestos por estrado. Recuerden, la parte de abajo de un trono. O sea, Dios va a poner a sus enemigos en su tiempo. Otra vez, no en nuestro tiempo. Porque luego dicen, ¿por qué aún siguen estos aquí el diablo? ¿Y por qué pasa? Hermano, no nos toca a nosotros. Le toca a Dios las cosas, ¿no? Recuerden que al final del milenio todavía el diablo es desatado. Y viene la batalla de Gog y Magog al final. No nada más Armagedón. Gog y Magog, una batalla antes, una después del milenio, y la gente sigue rebelde contra Dios, y el diablo seguirá rebelde contra Dios, a menos que ya tengamos la reconciliación de ser hijos de Dios. Por eso es valiosísimo lo que nosotros tenemos en el corazón. Si usted ya está reconciliado con Dios, su vida ya cambió. Ha sido caído de la posesión del fracaso a victoria, de pecado a santidad, de lo mundano a lo cristiano. Gracias a Dios tenemos esa transformación hasta que el Señor disponga, ¿no? Y dice entonces el 10:14, con una sola ofrenda hizo perfectos a los santificados. ¿Cuántas ofrendas? Bueno, no muchas ofrendas. De hecho, nosotros servimos a Dios y hasta damos ofrendas, pero no tiene nada que ver con acercarnos a Dios. Es porque estamos conscientes de la obra de Dios. Pero dice ahí, con una ofrenda nos hizo perfectos. Recuerde, perfecto no es infalible. Perfecto es así como adecuado, como que cumple un objetivo. Y nosotros somos perfectos, santos y perfectos por la obra de Dios. Gracias a Dios por la perfecta obra que Él hizo en nosotros. Hablando de santificación, nosotros tenemos una diferencia. Los sacrificios ya no nos acercan a Dios. Entonces, nunca digamos, voy a hacer algo para que a Dios se mueva, ¿no? Incluso algunos piensan que cuando ayunan es un sacrificio, ¿recuerdan? El ayuno no es para Dios, es para nosotros. Porque realmente a Dios no le afecta que yo ayune o no. El ayuno me da libertad espiritual. De hecho, el ocupar el tiempo de la comida y otros compromisos en ayunar es orar más y dedicarme más, pero no es un tiempo nada más libre. Algunos incluso ayunan y andan trabajando, ¿no? ¿Qué caso tiene si está trabajando, haciendo cosas y ayuna? Hay una educación en cuanto a eso y no es un sacrificio, ni es para Dios. Y dice, ay Dios, mira cómo me siento mareado, cómo me siento débil. Ahí está mi vida delante de ti, ¿no? Nosotros estamos muy equivocados, somos muy ritualistas. Lo hacemos para tener libertad espiritual nosotros. A Dios no le afecta, ni le quita, ni le da nada. Más bien nosotros somos, pues, maduramos en la situación espiritual, ¿no? Y recuerde que la santidad es un proceso. Si usted falló hoy, por favor, hermano, arrepiéntase. No se quede como está, pero no pierda la fe. Porque todos los santos seguimos fallando en muchas cosas, hasta que Dios, por su palabra y por su espíritu, nos va levantando. Y sigamos en el proceso, ¿no? Dice ahí algo muy importante, tenemos que ser santificados delante de Dios. Por eso dicen algunos teólogos, la santidad es puntual y progresiva. O sea, ya delante de Dios somos santos, pero aquí humanamente estamos en un proceso. ¿Ya se dijo que estamos en un proceso? No perfectos, no siempre todo bien, no todo lindo, no todo como debía de ser, porque seguimos todavía batallando en la carne. Pero que esto no sea un motivo para que nos quedemos en el pecado, sino que de verdad sigamos cada día en las cosas de Dios. Y algo muy bueno, hermano, nuestro gran sumo sacerdote es el Señor Jesús. Ya no busque sacerdotes humanos, porque algunos luego dicen, yo vengo de tal iglesia, conozco tal ministerio. Qué bueno. Todos los ministerios y las iglesias cristianas son de grande bendición, pero no porque estemos en ese lugar o no, somos más o menos. Tenemos la bendición de que estamos en Cristo todos y estemos donde estemos, ahí nuestro gran sumo sacerdote es Jesús. El sacrificio por mi pecado lo hizo Jesús, nadie más.
La gente nos ama, nos edifica y tiene alguna atención con nosotros, pero no murió por nosotros. El único que murió por nosotros es Jesús. Y una cosa importante, la dignidad de ser hechos hijos de Dios. ¿Sabe que aquí dice que con un sacrificio nos hizo hijos de Dios? No estamos buscando ser, ya somos. Y hay una cosa, por una parte dice que somos engendrados y otra parte dice somos adoptados. Las dos cosas. ¿Qué somos? ¿Engendrados o adoptados? Las dos cosas. Engendrados porque nos hizo Jesús con su sangre. Estamos hechos como hijos, pero nos adoptó también. Recuerden que la adopción es una doctrina muy importante. Es tan importante que causa división en las teologías. La adopción no es una preelección, era un hecho de gran amor que alguien hacía para tener como alguien que no era de su familia y hacerlo. Costaba mucho, era costosísimo, pero cuando alguien era adoptado incluso le ponen el anillo, ¿se acuerdan? El anillo de la familia, reconocían sus bienes, le daban una herencia. ¿Cuántos quieren una herencia o un anillo por ahí, hermanos? Yo sé que sí, pero bueno, en las cosas de Dios tenemos todo eso. Somos engendrados y adoptados, las dos cosas. Y dice entonces en el sentido cultural, gracias a Dios. Y ese tiempo de espera es de bendición. Dios nunca se tarda. ¿Recuerdas? O algo más, Dios nunca llega tarde. ¿O usted cree que Dios llega tarde, hermano? Imagínense, hay iglesias que tienen esa teología mística. Ya está el Señor aquí. Pues ¿dónde se fue? Si está en todo lugar, ¿no? ¿Cómo que llegó? Ya Dios llegó primero que nosotros. No llegó. No se va. Está en todo lugar. Entonces Dios nunca se tarda, ni llega ni se va, porque luego hay contradicción de los cantos. Decimos, ven Señor, ven, ¿cómo ven? Y luego decimos, ya estás aquí. Ya está aquí. Aunque el ven era muy del Antiguo Testamento. Tenemos que defender un poquito la teología de lo que cantamos, ¿no? Pero ya no tengo que pedirle que venga, ya está. Y no en el templo. Está en todo el mundo, en mi corazón, en mi familia, en mi trabajo, en mis problemas, en mis aflicciones. Ahí está Dios presente. Y me puede bendecir siempre. Y es importantísimo que entendamos que Dios está allí. Y aunque no lo sintamos, porque muchos son sensualistas, dicen, tenemos que sentir al Señor. No siempre. Decimos, a veces no siento nada, pero estoy convencido de que Dios está. Y con la convicción sabemos que Dios está con nosotros. Y algo muy importante, su sacrificio es efectivo. Totalmente efectivo. Mi pecado es terrible. Muchas cosas por ignorancia antes del Evangelio, y aún en el Evangelio tenemos fallas y errores, y sin embargo, en medio de todo lo malo, de toda la inmundicia, la sangre de Jesús nos hace puros. Como dice Isaías, ¿no? Nos hace que lo que era muy oscuro, ahora sea totalmente blanco. Somos blancos delante del Señor. No en un proceso, a ver cuándo ya estamos, y aunque fallemos, cada día tenemos que buscar más de Dios por eso. Una tercera evidencia de la superioridad de Cristo es el sacerdocio. Dice de 15 al 25, 10, 15, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho. ¿Por qué dice que el Espíritu Santo? Porque habla mucho de Jesús. Todos vemos Jesús, superior a Moisés, al tabernáculo, a los sacrificios. Jesús es superior. Pero ¿quién lo dijo esto? Por el Espíritu. Recuerden que el Espíritu inspiró toda la palabra. Desde Génesis hasta Malaquías le inspiró el Espíritu Santo. Lo que dice este escritor lo está diciendo que viene por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que dijo todo esto. Y ahí tenemos una grande bendición, ¿no? Dice, es el pacto que haré con ellos, versículo 16, después de aquellos días. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Aquí describe la salvación. Recuerda toda la gracia, las doctrinas de la gracia y la salvación. Dice claramente ahí, las leyes de Dios son puestas. Dios hizo pacto de salvación. En el libro de Hebreos dice, el pacto de la sangre de Jesús es hecho para ustedes. Y luego dice, y mis leyes, ¿qué leyes? Su palabra, sus demandas, sus mandamientos, todo lo pondré en sus mentes y en sus corazones. Recuerden, nuestra mente tiene que estar llena ¿de qué? De la palabra de Dios. Porque estamos llenos de muchas cosas todos los días, pero hay que buscar llenar nuestra mente de la palabra de Dios. Y el corazón, que es el centro de las decisiones, no son sentimientos. En la cultura judía no son sentimientos, son decisiones. Y cada decisión que hago, la tengo que hacer pensando en el perfecto amor de Dios. Dios ordena y yo obedezco. Y entre más obedezca, más bendición. Y cuando hay desobediencia, tengo una crisis en las cosas de Dios. Pero dice ahí, pondré mi ley en su mente y en sus corazones. Y añade, 17, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Recuerden, esto quiere decir un perdón absoluto.
Porque los humanos no perdonamos de manera absoluta. Si alguien dice, ¿te sigues acordando de lo que te dice? Pues sí, a menos que ya Dios me borre la cosa, ¿no? Pero cuando dice Dios ya no se acordará, no es que no pueda acordarse, es que no quiere acordarse. Cuando dice sus pecados son puestos como un fardo al fondo del mar, ahí están, ya no los vaya a sacar. Gracias a Dios, ahí está mi pecado. Aún los más recientes, los más viejos, antes de Cristo, después de Cristo, todo pecado está puesto delante de Dios. Y dice, ya no me voy a acordar de sus pecados. Y entonces, hermano, es un perdón total. Dios sí perdona de manera total. Y entonces ese perdón viene por la sangre de Jesús. Y es muy importante que lo entendamos, ¿no? Ya no me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pecado es fallar. Transgresión es gran maldad. O es violentar la ley de Dios. Y todo lo hemos hecho hasta que llegamos a un conocimiento de las cosas de Dios. Y luego viene el perdón. Dice el 10:18, pues donde hay remisión de pecados, ya no hay más ofrenda por el pecado. La palabra remitir quiere decir trasladar. Quitar de un lugar y ponerlo en otro. Y ya Jesús remitió nuestros pecados. Cuando usted recuerda el pecado que ha hecho, el pecado que fue tan terrible en su vida, ya fue remitido. ¿Por quién? Por Jesús, por su sangre. Ya mi pecado fue remitido a otro lugar. Por eso somos salvos. Cuando dice en su palabra, el libro de la vida está delante de Dios. Todo lo que hemos hecho, libro de la vida porque da salvación, y de la vida de cada persona, la historia de cada uno está delante de Dios, y el que borró eso es Jesús. Borró la historia de usted. La historia personal de usted fue borrada por la obra de Jesús. Ya no hay que hacer un sacrificio. Voy a ver cómo me acerco más a Dios, o cómo hago algo para que Dios me perdone. No, es una blasfemia, porque es como quitar el sacrificio de Jesús. Dios da a Jesús como Salvador y nosotros buscamos otras maneras. A ver cómo me acerco más a Dios. No me puedo acercar más. De hecho, lo que hago es por resultado de la salvación. Pero cuando hay un perdón, es total. Por eso cuando nosotros perdonamos, no quiere decir que se nos olvide, quiere decir que ya no nos duele el hecho de que alguien nos haya ofendido. No nos acordamos algunas veces, ¿no? Y cuando nos acordamos no quiere decir nada. Nada más ya superamos la aflicción y la ofensa y podemos incluso orar por los enemigos, porque eso dice, oren por sus enemigos y perdonen para que Dios les perdone. Porque si no perdonan, Dios no les perdona. ¿Es condicional o no es condicional? Totalmente. Ya el sacrificio fue hecho, la sangre fue derramada, pero yo tengo que perdonar. Y ahorita hablaremos un poquito del perdón dentro de nuestro corazón. Ya Dios lo hizo total, pero nosotros tenemos que aprender a perdonar. Y luego viene la libertad, 10:19. Así que, hermanos, tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. O sea, ese es como el acceso, el derecho que tenemos. ¿Quién tiene derecho? Los hijos. ¿Te das cuenta cuántos derechos tienen los hijos, hermanos? Los tienen todos. Porque por la gracia de Dios, cuando un padre o una madre ama a su hijo, el hijo tiene el derecho de que lo amen, de que lo sostengan, de que lo alimenten, de que lo fortalezcan, porque es un derecho. Y aquí usa esa palabra. Tenemos a alguien que nos hizo hermano. Jesús nos hermanó con él y nos hizo hijos del Padre. Somos hijos. No para que andemos en el mundo otra vez, pero sí para que digamos, yo soy perfectamente libre. Ya no tengo que ir a un templo. La semana pasada hablamos de la templolatría, ¿no? Iglesias que todavía piensan en el lugar santo y santísimo, acercarte más a Dios. Es un gran error, muy del antiguo pacto. Hoy tenemos un acceso libre. Cuando Jesús derramó su sangre, ese velo se rasgó. En aquel templo fastuoso que mandó hacer Herodes, se rompió de arriba abajo, dice. O sea que hay un acceso total. No necesito que nadie me dé acceso. Lo tengo. Tenemos ministerios, predicadores, maestros, pastores que están aquí para ayudarnos en las cosas de Dios, pero no son nuestros sacerdotes. Nuestro gran sumo sacerdote es el Señor Jesús. Dice luego el camino, 10:20. Por el camino nuevo vino, nos abrió a través del velo, esto es de su carne. ¿Qué camino abrió Jesús? El camino a Dios. Ya tenemos seguro el camino a Dios. No tengo que buscarlo, esforzarme por encontrarlo, ya lo tengo. A veces estoy errático, hay creyentes muy erráticos en muchas cosas, pero a pesar de eso hay que recuperar, este es el camino, esta es la senda, santidad, consagración, bendición, entrega total, ese es el camino. Pero dice ahí, esto lo abrió Jesús con su carne.
El Hijo de Dios dio su carne para darnos la salvación. Otra vez, no un sacrificio impactante, como el día de la expiación o algo así. Eran animales grandes y pequeños, hay muchas ofrendas, pero dice aquí, el gran sacrificio ya fue hecho. No lo vimos, pero hace 2000 años el Hijo de Dios derramó su sangre por nosotros. Y no nada más para Semana Santa recordarlo, todos los días de nuestra vida que nos cambie. Que el sacrificio de Jesús cambie nuestro corazón. Porque dice, el velo es de su carne. Con su carne me dio el libre acceso. Dice el 21, y teniendo que no somos sacerdotes sobre la casa de Dios. O sea, aquí la palabra es interesante, porque en griego es archipoimen. Archi viene de arque, que es primero. O sea, Él es el gran sacerdote. No hay ya sacerdotes humanos. Había en ese momento, recuerda, Anás y Caifás, cuando Jesús estaba aquí en la tierra, eran sacerdotes. Y en el Nuevo Testamento habla de, pues, algunas personas que estaban en el sacerdocio. Y la historia registra 12 sacerdotes. En el siglo I después de Cristo seguían aquí estando, unos buenos, otros malos, pero ya no buscamos a ellos. Tenemos el gran sumo sacerdote, y este gran sumo sacerdote está para acercarnos a Dios. Nos representa delante de Dios y representa a Dios delante de nosotros. Entonces no nos hace falta nada. En Jesús estamos completos. Tenemos un acceso total a la libertad, a la bendición. Tenemos el acceso a la presencia de Dios. Así como los hijos tienen derecho con sus papás, nosotros como hijos de Dios tenemos un derecho total dado por la sangre de Jesús. Recuerda eso, ¿no? Incluso cuando dice el Abba Padre, ¿se acuerda que es papá en pequeñito? Como papito, en griego y en arameo. Dice Abba, son un griego y un arameo, Abba Padre. Gracias, papá. Decirle papá a Dios es un gran logro. No se podía. Nuestro pecado nos alejaba, no éramos dignos, pero gracias a la sangre de Jesús, hoy podemos decir Abba Padre. O sea, Dios es nuestro papá, no un padre enojado, distante o algo así. Es cercano, totalmente cercano. Y gracias a Dios podemos acercarnos por la obra de Jesús. Dice el 22, acerquémonos con corazón sincero, con plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia, lavados los cuerpos con agua pura. ¿Cuántas cosas? 4, en un versículo. Por eso hay que ser expositivos siempre, ¿no? Nunca nos falta nada. Si vemos esto, ¿cómo nos tenemos que acercar? Con corazón sincero. Recuerda que sincero es quitar la cera que era falsa. En los artículos así que le vendían a la gente con cera, ¿no? Y los pintaban y lo ponían en el calor y se derretían todos. Por eso él es sincero, ¿se acuerdan? Nosotros nos acercamos con un corazón sincero y no por nosotros, porque Jesús nos ha hecho sinceros. Nos quitó la hipocresía, nos quitó la falsedad, la maldad, nos quitó todo aquello que era como una defensa, que eran como mecanismos de defensa en las cosas de Dios. Y hoy tenemos un corazón sincero, con plena certidumbre de fe. Corazón sincero y luego la fe. Estoy absolutamente cierto de la fe que tengo, porque está en su palabra. Dice aquí, plena certidumbre de fe. Por eso nosotros tenemos que conocer la fe. A veces flaqueamos en la fe, fallamos en la fe, tenemos una fe equivocada. Muchos creyentes tienen una fe muy equivocada. Sin embargo, cuando encontramos en la palabra plena certidumbre de fe, es porque Dios la ha hecho. Tenemos una plena certidumbre en la fe porque Dios está trabajando en nuestros corazones, porque tenemos la bendición de estar en las cosas de Dios. Otra cosa, la santidad, purificado los corazones de mala conciencia. Recordemos, la conciencia la tenemos todos, creyentes y no creyentes. Por eso no hay nadie tiene excusa, según Romanos 1, ¿no? Porque tenemos una conciencia. Yo sé que está bien, yo sé que está mal. Que mi cultura, que yo no sabía que así se hace, no, yo sé que está mal. Tengo una plena conciencia. Y aún esa conciencia, dice, la mala conciencia tiene que ser quitada. Porque muchos tenemos en la conciencia pecados, cosas muy malas que hicimos o que incluso seguimos haciendo, y tenemos que ser limpiados de esa mala conciencia. Tenemos que ser perfeccionados en amor, en santidad, para que el Señor de veras haga una obra totalmente nueva en nuestros corazones cada día. Por eso dice una nueva esperanza, porque dice, fiel es el que no cometió. Dice también, lavados los cuerpos con agua pura. ¿Cómo lavados son los cuerpos? Ahí habla de la salvación. Recuerda lo que es el bautismo, representa que fuimos lavados con la sangre de Jesús.
Y dice entonces, aquí el cuarto tema, lavados los cuerpos con agua pura. ¿Cuál agua pura? No es un agua, es la sangre de Jesús. Aquí es simbólico, pero nos lavó perfectamente. ¿A cuántos les gustan las cosas limpias, hermanos? ¿Cuántos hoy tienen cosas cochinas en su casa? No, ahí lo dejamos. Pero lo limpio es perfecto. Lo sucio empieza a oler mal. Se ve mal, de hecho, ¿no? Y hay quienes tienen por ahí, está mal. Y dice aquí entonces, nuestra conciencia fue limpia por la sangre de Jesús. Había un pecado maloliente, había una situación sucia, asquerosa, pero ella fue quitada por la obra de Jesús. Yo tengo que buscarlo. Gracias a Dios por eso, hermano. Y tenemos entonces que decirle, Señor, gracias, porque tú me estás purificando. Porque yo estaba acostumbrado, me gustaba la suciedad. Como dice en la palabra, ¿no? Como un cerdo que regresa al cieno, o un perro que vomita y regurgita y se lo vuelve a tragar. Así estábamos muchos de nosotros, o todos quizás. Pero el Señor cambió mi corazón. Ya no quiero regresar al cielo, ya no quiero tragar el vómito, ahora quiero estar en las cosas de Dios. Dice la profesión, el 23, mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. Resultado de la regeneración. Ya Dios me cambió mi corazón. La salvación me rescató. Tenemos muchas doctrinas de la gracia, como unas 30 más o menos. Entonces, lo que Dios hizo tiene un resultado. Yo voy a mantener firme, y repite, sin fluctuar. Es así como reiterativo, ¿no? La esperanza que tengo. Yo sé que hay muchas batallas, que hay muchas luchas, que yo mismo no tengo a veces las mejores cualidades. También tengo muchos defectos. Pero por la gracia de Dios voy a mantener firme y sin fluctuar la profesión de la esperanza. Aquí la palabra fe se traduce como esperanza. No voy a cambiar mi fe, porque ya la conozco. Si tengo una fe, los muy nuevos, bueno, apenas empiezan a conocer las cosas de Dios, pero los que ya tenemos tiempo, hermano, ya conocemos. Yo sé cuál es la esperanza que fui llamado. Yo sé cuál es el perdón, cuál es la regeneración, cuál es la transformación que Dios ha hecho en mi vida. Y dice, yo creo todo esto. Voy a mantener firme la esperanza, o sea, no se aparte. Pase lo que pase, no se aparte. Porque no tiene usted el cuadro completo. Hay mucha gente que porque hoy tiene frustración o fracaso ya no quiere seguir. Todos los que se apartan de Dios, pero no tiene el cuadro completo. Dios sí tiene el cuadro completo. Bendición, perdón, acercamiento, restauración. Dios tiene un cuadro completo y siempre es bueno. Por eso dice que Dios siempre es bueno y es fiel. Y entonces tenemos que decir, Señor, como yo no tengo el cuadro, me sienta como me sienta, voy a seguir. Porque yo sé que tú tienes promesas de bendición, de esta esperanza, esta sinceridad, este corazón lavado. Y dice la razón, porque fiel es el que lo prometió. ¿Quién lo prometió? Las tres personas. El Padre al enviar a su Hijo, el Hijo al venir a morir y el Espíritu Santo al estar ministrándonos todas las bendiciones que tenemos. Dios prometió y Dios cumple. Algo importante, hermano, anote las promesas de Dios. ¿Cuántas cosas promete Dios? Son muchas. Hay algunos que hablan miles de promesas. Hay un teólogo que dice que son 6,000 promesas entre Génesis y Apocalipsis. Si Dios promete, cumple. No es prometer por comprometer como algunos de nosotros. Él promete y cumple. Hay promesas. Entonces, cuando usted tenga una batalla espiritual, dígale, Señor, que tus fieles promesas se cumplan en mi corazón. O déjame ver esas promesas. Y luego dice nuestro carácter, 10:24. Y consideremos unos a otros para estimularnos al amor y las buenas obras. O sea, ¿cómo debo de ser yo? Amable. Recuerde que amable no es así agradable, es que provoca amor. ¿Cuántos aquí provocan amor? ¿Cuántos provocan desamor? Bueno, hay que quitar el desamor. Yo tengo que ser amable, generando amor, generando cortesía, generando esfuerzo, atenciones, ternura, todo lo que usted quiera que genera amor. Y eso es lo que hay que hacer nosotros, porque dice, ustedes tienen que hacer esto. Considerémonos unos a otros. Esta palabra es importante. Considerémonos quiere decir respetémonos, valoremos a los demás. Porque algunos somos tan narcisistas que nada más pensamos en nosotros. Pero dice que ustedes no hagan eso. Vean a los demás. De hecho, un cristiano maduro no es el que viene a ver que le den o cómo lo hay a sentir bien. Es alguien que viene a ayudar. Yo vengo a ayudar. ¿En qué puedo con lo poquito que sé ayudar?
¿En qué puedo con lo poquito que tengo dar? ¿En qué puedo con lo poquito que hoy tengo capacidad voy a ayudar a otros? Sí, considérense unos a otros. Y es importante la frase unos a otros. O sea, no es que alguien lo haga, todos. Aún los muy nuevos, los que apenas empiezan, los que tenemos ya décadas, todos estimulémonos al amor y a las buenas obras. Y aquí la palabra es ágape, no es otro amor, ni siquiera de amigos. Estimulemos el amor perfecto y espiritual. Y dice, y a las buenas obras. Nuestras buenas obras son importantes. No nos salvan, pero son importantes. Todos nosotros tenemos obras. De hecho, dice Apocalipsis, de los que mueven en Cristo, sus obras con ellos siguen. ¿Recuerdan? O sea, toda la gente que nos evangelizó, que nos discipuló, que nos ayudó en las cosas de Dios, sus obras continúan, a menos que nos apartemos nosotros. Cuídese de no apartarse. Los apóstatas están en un gran pecado, porque están menospreciando todo lo bueno que Dios hizo por ellos y todo lo bueno que muchos han hecho por nosotros. Eso será un buen ejercicio, ¿no? ¿Cuántas personas han hecho cosas buenas por nosotros? Que a veces son muchos más. De los que hacen cosas malas o hacen poco, Dios es abundante y también nosotros. Ustedes estimúlense al amor y a las buenas obras. Y dice una cosa importante, lo último, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, tanto más que veis que aquel día se acerca. ¿Qué tan importante es reunirnos? Hay un maestro nuestro, Alejandro Pérez Villanueva, pastor aquí por Iztapalapa. Después de la pandemia se dio cuenta que hay mucha gente que ya no se quiere reunir. Aquí no pasa, pasa allá. Pero ¿cuánta gente quedó con la flojera espiritual? Ya vi al predicador, ya vi tal cosa, ya escuché, ya no voy a la iglesia. Y este hermano, maestro de mi esposa y mío, de hecho, hizo un libro que se llama ¿Por qué congregarnos? ¿Sabe cuántos libros ha vendido, hermanos? Cientos, a lo mejor miles, porque muchos ya no se quieren congregar, llegan tarde a la reunión. No llegue tarde, es importante su reunión. Haga sus cosas prepare antes de, para que no el mero día vengamos preparando. Es que tuve que hacer esto y porque no me hizo anoche. ¿A qué hora se acostó? ¿A qué hora hizo otras cosas? Prepárese. Y hay que reunirnos. Yo sé que es pesado, pero es importantísimo seguirnos reuniendo. Porque acá dice claramente, no tengan la costumbre de algunos de no reunirse. Porque hay quienes dicen, es que no me reúno por pura costumbre. No, no es por costumbre, es por costumbre no reunirme. Entonces yo me tengo que reunir. Es importantísimo, me edifica, me hace crecer, me desafía, y ahí puedo compartir mis dones con los demás. No likes ahí en el celular, no, en vivo. Claro que ahí en Zoom están bien las cosas, pero hoy en vivo y en cerca tenemos la bendición de ver a los demás. ¿Usted está hoy edificado aquí, hermano? Me siento muy edificado. Al verlos a todos ustedes, me edifico mucho. De veras que sí. Es importantísimo reunirnos. Y dice, entonces, no se dejen de reunir, sino exhórtense. La palabra aquí es paráclesis. O sea, exhortar es animar con mucho amor. Porque algunos piensan que es regaño, Hace muchos años ahí teníamos unas maderas y le llevaron el confesionario, a ese lugar. Porque nada más entrábamos mi esposa y yo, nuestra hija que estaba chiquita. ¿Llevas al confesionario? No, no es confesionario, ni siquiera les vamos a regañar, a veces les vamos a felicitar, ¿no? Pero pensaban así la gente, ay, pues es que te van a regañar, ¿no? De hecho, no queremos regañar a nadie. Si tenemos que disciplinar o incluso expulsar de la iglesia, es todo un proceso muy complicado. Pero normalmente nos animamos con amor, porque eso es exhortar. No fuerte, no te pases, no seas regañón, no te excedas con los demás, eso no está bien. Tenemos entonces que hacerlo con amor. Tenemos aquí algunas conclusiones. El Espíritu Santo testifica que somos hijos de Dios. Si usted no tiene este testimonio hoy, pídele a Dios que se lo dé, porque somos hijos de Dios. Y tenemos una gran realidad de salvación. Jesús dio su vida por nosotros. No somos salvos porque seamos buenas personas. Somos salvos por la obra del Señor. Pero eso nos hace ser mejores personas. De hecho, tenemos que ser excelentes en todo, ¿no? Y la descripción del sacrificio de Jesús es completa. Nos redime, trata con nuestro corazón, nos estimula la boya de buenas obras y nos ha dado la grande bendición de ver su obra en los demás. Porque eso es la iglesia. En la iglesia vemos la obra de Dios en los demás. ¿Se fija la obra de Dios en los niños, hermano? Están chiquitos y no los están entreteniendo, De hecho, no es entretenerlos, ellos están aprendiendo, chiquititos.
Los jóvenes que se reúnen, que son muy capaces y fuertes, qué bendición verlos. Los adultos que están con muchos compromisos también tienen la bendición de seguir. Y los ancianos también, aunque se lleven tercera edad o edad de oro, lo que sea, también son de testimonio. Aquí en la iglesia nadie está de más. Todos somos necesarios. Y tenemos un gran sumo sacerdote que es Jesús. Ya no busco a alguien humano, una iglesia, un nombre o algo de gente famosa. Eso puede tenerse o no. Lo más importante es que tenemos al gran sumo sacerdote que nos dio amor y salvación. Y la pregunta es, ¿qué tan amable es usted en este contexto? Porque muchos van a otras iglesias y no está mal, pero es eventual o es de visita. Tiene cada creyente que estar en su iglesia local. Mi compromiso está primero aquí. Aquí vengo a ser formado y a ser informado. Y entonces me siento muy edificado por esto. Pero me da un gran compromiso. A algunos les da mucho trabajo, porque el domingo les encanta la barbacoa, ¿no? Sí. La única oveja que aguanto en la mañana de domingo es en barbacoa. Es rica a veces, ¿no? Pero no es la única. De hecho, a veces estorba. Más bien decir, yo vengo a ver a mis hermanos en Cristo. Voy a ver esos trabajos, sus proyectos, sus compromisos, en qué les puedo servir. Y lo más importante, en qué podemos colaborar para que ellos sigan adelante en las cosas de Dios. Porque es un gran privilegio ser llamados siervos de Dios. Es un privilegio enorme, hermano. Pero gracias a Dios, que edificándonos unos a otros, se cumple la ley de Dios. Y que no tengamos la costumbre de algunos de ya no reunirse. Porque si es que me da mucho trabajo, tengo flojera, es que ya no me habitué. Habitúese. El hábito se hace con esfuerzo cotidiano. Yo no tengo buenos hábitos, pero si todos los días lo hago, voy a llegar a dominar esa situación. Y tengo que esforzarme por reunirme. Oramos al Señor. Hay 3 evidencias: sacrificio, santificación y sacerdocio. Oramos al Señor. Padre, gracias por tu palabra, por este escritor de Hebreos que hace 2000 años tenía una iglesia muy influida por la filosofía griega. Hoy nosotros tenemos muchas filosofías que nos influyen y necesitamos un cambio en nuestro corazón. También te damos gracias, Señor, porque en esta palabra se nos habla de la santificación. No podemos conformarnos con menos. No estamos en una santidad perfecta, pero tú das la obra completa para que esa santificación se haga en cada uno de nosotros. Y también muy importante, ese gran sumo sacerdote que tenemos eres tú. No nos hace falta ningún sacerdote, ningún lugar, ninguna situación humana para que podamos ser completos. Estamos perfectos y completos en Cristo. Permítenos cada día ser edificados con tu palabra y hoy te agradecemos porque estamos aquí siendo cuerpo de Cristo. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Gracias por su atención.